El desierto no perdona a las mujeres que los hombres han condenado a morir, pero 5 almas se niegan a entregarse sin lucha en las arenas implacables de Castilla. Las mujeres se movían como sombras desesperadas contra el sol despiadado, sus cuerpos encorvados bajo el peso de una sed que les quemaba las entrañas. Cada paso era una agonía, cada respiración un cuchillo de fuego que les desgarraba los pulmones. María, la más fuerte de ellas, guiaba al grupo aunque sus piernas temblaban como cañas al viento. Sus labios, antes rojos como cerezas, ahora eran grietas sangrantes que se negaban a pronunciar palabras de aliento que ya no creía. La arena les abrazaba los pies descalzos a través de las suelas rotas de sus zapatos. Carmen se tambaleaba detrás, sus manos aferradas a los jirones de su vestido azul, ahora gris de polvo y desesperación. Había sido la esposa del herrero, respetada en la aldea, hasta que la acusaron de brujería por saber de hierbas curativas. El recuerdo de las llamas lamiendo los troncos preparados para ella la hacía avanzar cuando todo su ser gritaba por detenerse. Isabela, apenas una muchacha de 17 años, lloraba lágrimas que su cuerpo ya no podía producir. Sus sollozos, secos, resonaban como gemidos de animal herido. La habían arrastrado de la casa de su padre por rechazar el lecho del señor feudal. «Puta altiva», le habían gritado mientras la empujaban hacia el desierto con las otras condenadas. Rosa, con el cabello plateado por años de sabiduría, mascullaba oraciones en voz baja, sus labios moviéndose en súplicas que el cielo parecía ignorar. Había sido partera. Había traído vida al mundo con sus manos, pero cuando el hijo del alcalde nació muerto, la culparon a ella. El hierro candente que le marcó la mejilla aún le palpitaba con cada latido de su corazón desbocado. Elena cerraba la marcha, una mujer cuyo único crimen había sido poseer tierras que su cuñado codiciaba. 3 días había transcurrido desde que las arrojaron al desierto con nada más que las ropas desgarradas sobre sus espaldas y la sentencia de muerte en sus gargantas resecas. El sol alcanzaba su cenit, un ojo implacable que las observaba tambalear. A lo lejos, las dunas ondulaban como un mar de oro malévolo. María alzó la vista hacia el horizonte y vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Sombras que se movían entre las rocas, figuras que no pertenecían al paisaje desolado. Los Chin ojos la observaban desde las alturas y por primera vez en días, María sintió algo más que desesperación corriendo por sus venas. Las sombras del pasado persiguen a quienes el presente ha condenado, y en el desierto implacable, los recuerdos pesan más que la sed que devora sus almas. Carmen se desplomó como un saco de grano vacío, sus rodillas golpeando la arena ardiente, con un sonido sordo que resonó en el silencio mortal del mediodía. Su respiración se convirtió en jadeos desesperados, cada inhalación, un esfuerzo que parecía arrancarle pedazos del alma. Las otras mujeres se detuvieron, formando un círculo irregular alrededor de su cuerpo tembloroso. «No puedo más», susurró. Carmen, sus palabras apenas audibles sobre el viento que arrastraba arena como lágrimas del cielo. Sus ojos, antes brillantes como el acero del yunque de su esposo, ahora eran pozos de desesperación que reflejaban el azul despiadado del firmamento. María se arrodilló junto a ella, sus manos agrietadas acariciando el rostro febril de Carmen. En ese momento, el calor abrasador le trajo el recuerdo del día que la arrastraron de su casa. Las llamas que habían preparado para Carmen danzaban ahora en su memoria. Su marido, el hombre que había jurado protegerla, observando en silencio mientras los aldeanos gritaban «¡Bruja!», su propio hermano, a quien había curado de fiebres mortales con sus conocimientos de hierbas, fue quien encendió la primera antorcha. «Dejadme aquí», murmuró Carmen cerrando los ojos. «Salvad vuestras fuerzas». Isabela, con el rostro enrojecido por el sol cruel, negó con vehemencia. «Juntas salimos del infierno, juntas llegaremos al final». Su voz quebrada recordaba la noche en que su propio padre la entregó al señor feudal para saldar sus deudas. Había confiado en él, en su amor paternal, hasta que las monedas de plata tintinearon en sus manos temblorosas,
Rosa se acercó arrastrando los pies, cada paso una batalla contra el agotamiento. Sus dedos, que habían traído vida al mundo durante décadas, ahora temblaban inútiles. «La muerte nos ronda como buitres», murmuró, recordando las caras de las mujeres que había ayudado a parir, las mismas que después testificaron contra ella cuando necesitaron un chivo expiatorio para su dolor. Elena observaba el cañón que se abría ante ellas como una boca gigantesca. «Allí hay sombra», dijo con voz ronca. «Si la llevamos...» La decisión pesaba sobre ellas como una piedra de molino. Cargar con Carmen significaba arriesgar la vida de todas. Abandonarla era condenar su alma tanto como los hombres la habían condenado a ellas. En la distancia, las sombras entre las rocas se movían con propósito silencioso, acercándose como espíritus del desierto que hubieran escuchado sus plegarias desesperadas. Los ojos que observan desde las alturas ven más que el sufrimiento de 5 mujeres condenadas. Ven el reflejo de sus propias almas puestas a prueba por los dioses del desierto. Nalnish se agazapó entre las rocas del cañón, su cuerpo fundido con las sombras como si hubiera nacido de la misma piedra. Sus ojos oscuros seguían cada movimiento de las mujeres que se arrastraban por el valle ardiente. 5 figuras que parecían fantasmas vagando entre los vivos. A su lado, sus hermanos guerreros observaban en silencio, sus respiraciones controladas como el viento que susurra entre los pinos sagrados. «Son de los hombres pálidos», murmuró Itzel, el más joven del grupo, su voz apenas un aliento. «¿Por qué caminan solas hacia la muerte?» Nalnish no respondió de inmediato. Había visto muchas cosas en sus 30 inviernos: guerra, traición, el llanto de las madres por sus hijos perdidos. Pero estas mujeres llevaban algo diferente en sus rostros demacrados, algo que reconocía en su propio pueblo cuando los soldados españoles habían quemado sus hogares y esclavizado a sus hermanas. «Huyen de algo peor que la muerte», dijo finalmente, sus palabras pesadas como piedras arrojadas al agua quieta. Aiyana, el rastreador más experimentado, escupió en la arena. «No es asunto nuestro. Los hombres pálidos se matan entre ellos como perros rabiosos. ¿Por qué habríamos de intervenir? Porque el Gran Espíritu pone pruebas en nuestro camino», replicó Naalnish, observando cómo la mujer de cabello plateado ayudaba a levantar a la que había caído. «Y nuestra respuesta define quiénes somos». El debate silencioso se extendía entre ellos como una serpiente invisible. Habían venido a cazar, no a rescatar extraños. Su propio pueblo luchaba por sobrevivir, en estas tierras donde cada gota de agua era sagrada, cada sombra un regalo del cielo. ¿Tenían derecho a compartir lo poco que poseían? Itzel señaló hacia el valle. «La del cabello negro lleva algo en el vientre. Está con Child». Naalnish entrecerró los ojos. Era cierto. Bajo los jirones del vestido se adivinaba la curva sutil de una vida nueva. Una vida que moriría con el sol poniente si no actuaban. «Los ancestros nos observan», murmuró tocando el amuleto de piedra que colgaba de su cuello. «¿Qué les diremos cuando crucemos al otro lado? ¿Que vimos 5 mujeres morir y elegimos mirar hacia otro lado?» Aiyana gruñó su descontento, pero ya estaba revisando su cantimplora de agua. «Si hacemos esto, lo hacemos bien, sin medias medidas». En el valle, Carmen había vuelto a caer, y esta vez las otras mujeres se negaban a abandonarla. Se quedaron allí, bajo el sol asesino, esperando la muerte juntas. Nalnish cerró los ojos y sintió la respuesta de los vientos. El agua bendita llega cuando los labios ya no pueden formar plegarias, pero las manos que la ofrecen pertenecen a quienes los suyos llaman salvajes, y la salvación nunca ha tenido un rostro tan extraño. La sombra cayó sobre ellas como la mano de Dios, bloqueando el sol despiadado que había sido su verdugo. María alzó la vista con ojos vidriosos y vio figuras que parecían brotar de las rocas mismas, hombres de piel bronceada que se movían con la gracia silenciosa de los lobos. Su primer instinto fue el miedo, grabado en su alma por años de historias sobre los indios salvajes que devoraban cristianos. Nalnish se acercó lentamente, sus mocasines apenas susurrando contra la arena.
En sus manos llevaba una cantimplora de cuero adornada con cuentas que brillaban como estrellas caídas. Carmen, que yacía inconsciente entre los brazos de Isabela, gemía como un animal herido. «¡Agua!», murmuró María en castellano, su voz un graznido desesperado. «Por favor, agua». El guerrero apache la observó con ojos que habían visto demasiado sufrimiento para su edad. No entendía sus palabras, pero el lenguaje universal de la sed no necesitaba traducción. Se arrodilló junto a Carmen y llevó la cantimplora a sus labios agrietados. El agua tocó la lengua hinchada de Carmen como el rocío toca la tierra sedienta. Sus ojos se abrieron de golpe, pánico y gratitud luchando en su mirada. Intentó alejarse, pero sus fuerzas la traicionaron. Nalnish sostuvo su cabeza con gentileza, dejando que bebiera en pequeños sorbos. Rosa observaba cada movimiento con la desconfianza de quien ha sido traicionada demasiadas veces. Sus dedos se aferraban a los jirones de su vestido como si fueran armadura. «¿Qué quieren de nosotras?», susurró, aunque sabía que no la entenderían. Apareció entonces Desba, la curandera, una mujer de mediana edad, cuyo rostro llevaba las líneas de la sabiduría como cicatrices honorables. Sus manos, adornadas con anillos de turquesa, se movían sobre Carmen con movimientos rituales que hicieron que Isabela se santiguara instintivamente. «Medicina», dijo Desba en un castellano quebrado señalando las hierbas que sacaba de su bolsa de cuero. «Medicina buena». Elena retrocedió un paso, sus ojos azules llenos de una mezcla de terror y esperanza. En su mundo, las mujeres que sabían de hierbas curativas terminaban en la hoguera. Aquí, en este desierto que no conocía fronteras entre lo sagrado y lo profano, una india ofrecía salvación con las mismas artes que habían condenado a Carmen. Los guerreros montaron un refugio temporal con mantas y palos, creando sombra donde antes solo había muerte. Itzel trajo más agua, y Ayana compartió carne seca que sabía a supervivencia y esperanza. Pero en los ojos de las mujeres rescatadas brillaba una pregunta que el miedo no las dejaba formular. ¿Qué precio tendría esta misericordia en un mundo donde nada era gratuito? Las voces silenciadas encuentran eco en el cañón sagrado, donde las heridas del alma sangran más profundo que las del cuerpo, y cada ritual de sanación desentierra los secretos que el miedo había sepultado. El cañón oculto se alzaba como una catedral de piedra roja, sus paredes marcadas por siglos de viento y lágrimas. Desba había preparado un círculo de humo sagrado donde las 5 mujeres se sentaban como aves heridas, envueltas en mantas de lana que olían a libertad y a misterio. El fuego crepitaba en el centro, sus llamas danzando como espíritus ancestrales que susurraban secretos al viento nocturno. María temblaba aunque el aire era cálido. Las hierbas que Desba quemaba liberaban un aroma que le abría los poros del alma, obligándola a recordar lo que había sepultado bajo capas de supervivencia. Vio de nuevo el rostro de su hermano Rodrigo, el hombre que había criado después de que la peste se llevara a sus padres. Sus ojos, una vez llenos de amor fraternal, se habían vuelto fríos como el acero cuando las monedas de plata del señor feudal tintinearon en sus palmas. «Tu cuerpo pagará mis deudas», le había dicho sin siquiera mirarla a los ojos. «Una hermana estéril no sirve para nada más». Carmen sollozaba en silencio, el humo sagrado arrancándole lágrimas que no había podido derramar en el desierto. Su marido Gonzalo, el herrero que forjaba hierros para los caballos y cadenas para los esclavos, había sido el primero en gritar «¡Bruja!» cuando el hijo del alcalde nació con el cordón umbilical alrededor del cuello. Las mismas manos que la habían acariciado con ternura durante 10 años de matrimonio, la habían atado a la estaca. Isabela se meció hacia adelante y hacia atrás, su vientre apenas visible bajo la manta. Sus dedos trazaban círculos protectores sobre la vida que crecía dentro de ella, fruto de la violencia del señor feudal. Su padre, don Esteban, había sonreído mientras contaba las monedas de la transacción. «Es un honor», le había dicho, «servir a nuestro señor de esta manera». Rosa, con el rostro marcado por el hierro candente, susurraba nombres de todos los niños que había ayudado a nacer. 40 años de partos, de salvar vidas, borrados por la muerte de un solo bebé,
cuyo corazón se había detenido antes de tomar su primera bocanada de aire. La turba la había arrastrado de su casa mientras gritaba que había maldecido al niño por envidia. Elena permanecía rígida, sus ojos verdes fijos en las llamas. Su cuñado Alonso había esperado apenas 3 días después del funeral de su marido para reclamar las tierras. Una mujer no puede poseer propiedades, había declarado ante el juez, especialmente una que no ha dado hijos varones al reino de Dios. Desba caminaba entre ellas, sus pies descalzos, susurrando oraciones contra la tierra sagrada. En sus manos llevaba una calabaza llena de agua bendecida con lágrimas de la luna llena. El dolor que guardan las mata desde adentro, murmuró en su lengua, aunque de alguna manera todas la entendieron. Déjenlo salir, o se volverá veneno. El círculo de humo se espesó, y por primera vez desde que las habían expulsado de sus hogares, las 5 mujeres lloraron juntas. Las llamas danzaban contra la noche del desierto, creando sombras que se movían como espíritus ancestrales. María observaba las manos de Desba, mientras trenzaba hierbas secas sus dedos ágiles, conocían secretos que ella jamás había imaginado. El humo dulce del copal se alzaba entre ellas llevando consigo plegarias susurradas en lengua apache, que resonaban en su pecho como ecos de una sabiduría perdida. Carmen se acercó al fuego, cargando madera seca. Su rostro ya no llevaba la palidez de la muerte, sino el color dorado que el sol del desierto había pintado en sus mejillas durante estos días de sanación junto a ella. Rosa sostenía un cuenco de arcilla que había moldeado esa tarde bajo la tutela de las mujeres apache, sus manos temblorosas al principio, ahora firmes al descubrir que podía crear belleza, donde antes solo había conocido destrucción. Isabella permanecía en silencio como siempre, pero sus ojos seguían cada movimiento de las hilanderas, apache, fascinada, por la manera en que transformaban fibras ásperas de yuca en cordeles resistentes, que después se convertirían en cestas capaces de guardar agua, vida, esperanza. Ella pensaba en las manos que la habían golpeado, en las palabras que la habían desgarrado, y se preguntaba si también podría tejer algo nuevo con los fragmentos rotos de su alma. Elena había encontrado su lugar junto a las curanderas, mezclando ungüentos que sanaban tanto heridas visibles como las que se escondían bajo. La piel de Esba le había enseñado que cada planta tenía una canción, que cada hierba guardaba una historia, y mientras machacaba raíces en el metate de piedra, Elena sentía como si estuviera escribiendo una nueva narrativa para su vida, una donde ella controlaba los ingredientes. Las mujeres apache no hacían preguntas sobre el pasado, pero sus miradas hablaban de comprensión que trascendía las palabras. Habían visto antes esas heridas, habían acogido a otras mujeres que llegaban desde Mirumsentotim, el mundo de los hombres blancos, rotas, pero no destruidas completamente, y sabían que la sanación verdadera venía del trabajo compartido, de las manos ocupadas, del corazón que encuentra propósito. Naalnish se acercó al círculo de mujeres. Su presencia silenciosa pero poderosa, como la montaña que guardaba el campamento. «Mañana vendrán exploradores», dijo en español entrecortado. «Han escuchado que las mujeres muertas caminan con nosotros». María sintió como el frío le recorría la espalda, no el frío del desierto, sino algo más profundo, más peligroso. Sus ojos se encontraron con los de Carmen, de Rosa, de Isabella, de Elena, y en esa mirada compartida entendió que el tiempo de sanar estaba llegando a su fin, que pronto tendrían que decidir si permanecerían como fantasmas o regresarían al mundo como algo completamente nuevo. El fuego crepitó más fuerte, y las sombras se alargaron hacia el desierto, como dedos que señalaban el camino de regreso. El sol del amanecer golpeaba la arena del campo de entrenamiento. Cuando Naalnish alzó su arco hacia el cielo, la flecha partió el aire con un silbido que despertó algo dormido en el pecho de María, algo que había permanecido enterrado bajo años de sumisión y miedo. «Ahora tú», dijo el guerrero apache, extendiendo el arco hacia ella, sus ojos oscuros reflejando una paciencia que ella no se merecía. Las manos de María temblaron al tomar el arma. La madera pulida por generaciones de guerreros se sentía extraña contra
sus palmas acostumbradas solo a lavar ropa y servir comida, pero cuando tensó la cuerda y sintió la resistencia que se oponía a su fuerza, algo cambió en su interior. La flecha voló desviada, errando el blanco por completo, pero el acto mismo de disparar había liberado algo que llevaba años encadenado. Carmen luchaba con una lanza de madera contra un poste enterrado en la arena. Cada golpe resonaba como un grito que no había podido lanzar cuando los hombres la habían arrastrado al desierto. Sus brazos dolían, sus manos se llenaban de ampollas, pero no se detenía porque cada impacto contra la madera era un impacto contra la cara de su hermano, contra las palabras que la habían condenado, contra la debilidad que había permitido que la trataran como basura rosa. Había encontrado su lugar. En el entrenamiento con cuchillos, sus dedos se movían con una gracia natural, mientras Takoda le enseñaba a equilibrar las hojas pequeñas y mortales en su palma. Ella, que había pasado tantos años huyendo, ahora aprendía a quedarse y luchar, a convertir su agilidad en un arma letal. El cuchillo voló desde su mano, clavándose en el centro del blanco de corteza Isabella. Permanecía en silencio como siempre, pero su cuerpo hablaba mientras practicaba los movimientos de combate sin armas que una guerrera apache le había mostrado. Cada patada, cada puñetazo, era una palabra que nunca había pronunciado. Cada bloqueo, una defensa que nunca había alzado sus músculos. Recordaban lo que su mente había enterrado, que una vez había sido. Fuerte antes de que la quebraran Helena, mezclaba pólvora y hierbas venenosas bajo la supervisión de Desba, aprendiendo que sanar y dañar eran caras de la misma moneda, que las mismas manos que curaban podían también proteger a quienes amaba. Sus dedos ya no temblaban al manejar sustancias peligrosas, porque había encontrado un propósito más grande, que el miedo. El sol alcanzó su cenit, y las 5 mujeres se detuvieron jadeantes, empapadas en sudor, pero con algo nuevo brillando en sus ojos. Nalnish las observó con aprobación antes de hablar. Los exploradores llegan mañana al amanecer. Ya no podrán esconderse en nuestras montañas. María limpió el sudor de su frente y sintió calloses nuevos en sus palmas, calloses ganados. Con honor que lleguen, susurró, y por primera vez en años no sintió miedo, sino algo parecido a la sed de batalla. Los caballos aparecieron como sombras contra el horizonte del desierto, sus cascos levantando nubes de polvo que se alzaban como humo, de incienso en el aire inmóvil de la tarde. Yato y Kichi regresaban del pueblo fronterizo, sus rostros pétreos, contando una historia antes de que sus labios se movieran. María sintió como algo frío se instalaba en su estómago, una premonición, que le recordaba el sabor metálico del miedo. Nalnish emergió de su tienda para recibirlos. Las 5 mujeres se acercaron instintivamente, como lobas que huelen peligro en el viento. Sus manos, aún ásperas del entrenamiento matutino, se cerraron, en puños, sin que se dieran cuenta. Rosa fue la primera en hablar. Que han visto Yato, desmontó con la fluidez de quien ha vivido toda su vida sobre una silla de montar, pero había algo pesado en sus movimientos, algo que hablaba de noticias que cortaban como cuchillos sus ojos. Evitaron los de las mujeres, mientras hablaba en apache con Nalnish. Palabras rápidas y guturales que sonaban como piedras cayendo en un pozo profundo. El hermano de Carmen ha tomado su casa, dijo finalmente Kichi. En español, Quebrado vende sus cosas en el mercado. Dice que está muerto, que el desierto se la llevó. María sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones, pero las palabras continuaron cayendo como golpes de martillo sobre metal. Al rojo vivo, el padre de Isabela se ha casado otra vez con una mujer joven que ahora cuida a sus hijos como si fueran suyos. El esposo de Helena vive con la hermana de ella en la casa, que construyeron juntos. Rosa temblaba no de frío, sino de algo más profundo, más ardiente. ¿Mis hijos?, preguntó con voz que se quebró al final. Kichi la miró con compasión. Están bien, viven con tu madre, pero ella dice que su hija murió en el desierto, que solo tiene 2 nietos, no 3. El silencio se extendió, entre ellas espeso como la sangre. María pensó en sus manos callosas, en las horas de entrenamiento,
en la fuerza que había encontrado en los músculos que había construido, y sintió como todo eso se transformaba en algo más peligroso, más necesario. Nos han enterrado en vida, murmuró Carmen. Se irguió su espalda derecha como una lanza. Nuestras tumbas están vacías, pero ellos duermen en nuestras camas. Elena apretó los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Han dividido nuestras vidas como botín de guerra. Isabela, que nunca hablaba, alzó la cabeza, y por primera vez en meses su voz cortó el aire del desierto. Entonces regresemos y reclamemos lo que es nuestro Naalnish. Las observó a todas y asintió lentamente. Mañana cabalgamos hacia el pueblo. El círculo sagrado se extendía bajo las estrellas del desierto, marcado por piedras que habían presenciado decisiones de guerra y paz durante generaciones. El fuego central ardía sin llamas, solo brasas que brillaban como ojos de antepasados vigilantes. María se sentó en la arena fría, sintiendo el peso de los ojos que la observaban, no solo los de los vivos, sino los de todos aquellos que habían tomado decisiones difíciles en este mismo lugar. Naalnish. Habló primero, su voz grave resonando contra las paredes del cañón. Las mujeres blancas piden justicia, pero la justicia trae guerra, y la guerra trae muerte a nuestro pueblo. Hemos sobrevivido, escondiéndonos en las montañas, no luchando batallas. De otros, Yato asintió desde su lugar en el círculo. Mis hijos crecen en paz aquí. ¿Por qué arriesgar eso por mujeres que no son de nuestra sangre? El viejo Takoda, que había enseñado a Rosa el arte del cuchillo, golpeó el suelo con su bastón. Pero el honor no conoce color de piel. Cuando salvamos a estas mujeres del desierto, se convirtieron en nuestra responsabilidad. Las 5 mujeres permanecían en silencio, como se les había instruido, pero María sentía como la furia de los últimos días se cocinaba en su pecho, transformándose en algo más puro, más necesario. Carmen tenía los puños cerrados sobre sus rodillas. Rosa mordía su labio inferior hasta casi sangrar. Elena miraba fijamente las brasas como si pudiera encontrar respuestas en su brillo hipnótico. Desva. La curandera alzó su voz quebrada por los años, pero firme como raíz de mezquite. He visto en sueños lo que vendrá. Si no actuamos, estas injusticias se extenderán como enfermedad. Otros hombres blancos creerán que pueden abandonar a sus mujeres sin consecuencias. Un murmullo recorrió el círculo. Algunos asentían, otros sacudían la cabeza. Naalnish levantó la mano pidiendo silencio. Que hablen las afectadas, que digan qué buscan, venganza o justicia. María se puso de pie lentamente, sintiendo como todas las miradas se clavaban en ella como flechas. No buscamos venganza, buscamos que se sepa la verdad, que el pueblo entienda que no morimos, que no desaparecimos, que fuimos abandonadas como animales y sobrevivimos. Carmen se irguió junto a ella. Queremos recuperar lo que es nuestro, no con sangre, sino con palabras que corten más profundo que cualquier cuchillo. Isabela. Por primera vez habló en el círculo sagrado. Queremos que otros sepan que una mujer abandonada puede regresar más fuerte. El silencio se extendió pesado como la humedad antes de la tormenta. Finalmente, Naalnish asintió. Cabalgaremos al amanecer. Pero recordad esto, una vez que crucemos hacia su mundo, no habrá vuelta. Atrás las brasas crepitaron, y las mujeres supieron que habían elegido su destino. El amanecer pintaba las casas de adobe del pueblo fronterizo, con tonos de oro y sangre, cuando los caballos emergieron de la bruma matutina como espíritus que regresaban de la tierra de los muertos. María sintió como su corazón golpeaba contra sus costillas, no de miedo, sino de algo más poderoso, algo que había aprendido a reconocer en las semanas de entrenamiento bajo el sol del desierto, la sed de justicia, que corría por sus venas como fuego líquido. Los cascos resonaban contra la tierra seca, un ritmo que despertó a los primeros madrugadores. Una mujer que cargaba cántaros de agua se detuvo en seco, el cántaro resbalando de sus manos para estrellarse. Contra el suelo sus ojos se abrieron, como los de quien ve apariciones. Un niño que jugaba en la calle corrió hacia su madre gritando palabras que se perdieron en el viento, pero que María reconoció como el comienzo del pánico. Naalnish cabalgaba.
A la cabeza su presencia imponente sobre el caballo. Pinto sus guerreros lo flanqueaban en formación que hablaba de poder y determinación, pero eran las 5 mujeres las que causaban el verdadero terror en los rostros de quienes las veían. Carmen, erguida como una lanza sobre su montura rosa, con la gracia letal que había aprendido de los Apache; Isabela silenciosa, pero con ojos que quemaban Helena, que ya no temblaba, sino que irradiaba una calma peligrosa. Un hombre salió corriendo de la herrería, sus manos aún manchadas de hollín. «Dios santo», murmuró persignándose, son las mujeres muertas, pero no están muertas sus». Palabras se convirtieron en eco que corrió de casa en casa, despertando a un pueblo que creía haber enterrado sus pecados en el desierto. María vio cómo las ventanas se llenaban de rostros pálidos, de ojos que reconocían lo imposible hecho realidad. Vio a su hermano asomarse por la puerta de lo que una vez fue su casa, su rostro transformándose del sueño a la confusión y de la confusión al horror puro. Sus labios se movieron sin sonido, como si estuviera rezando o maldiciendo. Carmen localizó a su hermano mayor, que salía de la cantina tambaleándose, aún borracho de la noche anterior. Cuando sus ojos se encontraron, él se tambaleó hacia atrás, como si hubiera visto al diablo mismo. «Tú estás muerta», balbuceó. «Estás muerta. Te dejamos». En el desierto, la sonrisa de Carmen fue fría como el acero de un cuchillo. «Sí me dejaste, pero no morí, hermano querido, y ahora he vuelto por lo que es mío». El pueblo se llenó de murmullos, de gritos, sofocados, de plegarias susurradas. Las 5 mujeres desmontaron con movimientos que hablaban de fuerza ganada, de confianza, forjada en el fuego del sufrimiento. Ya no eran las mismas que habían sido arrastradas al desierto. Para morir, el alcalde apareció en los escalones del ayuntamiento, su rostro rojo de pánico. «Esto es imposible», proclamó con voz quebrada. María dio un paso adelante. «Nada es imposible cuando se tiene razón». La plaza del pueblo se llenó como agua derramada. Los rostros emergían de puertas y ventanas atraídos por el magnetismo terrible de lo imposible, hecho realidad. María observó cómo se formaba el círculo de espectadores, algunos curiosos, otros aterrorizados, todos testigos de una justicia que había cabalgado desde el desierto, montada en caballos, apache y vestida con la determinación de mujeres que habían tocado la muerte, y regresado transformadas. El hermano de Carmen se acercó tambaleando su borrachera, evaporándose ante la realidad de una hermana que se suponía debía estar muerta. «Carmen, tú no puedes estar aquí», murmuró, sus manos temblando mientras buscaba algo familiar en el rostro curtido por el sol del desierto. «Te llevé al desierto porque estabas loca, porque codiciabas mi herencia», interrumpió Carmen su voz, cortando el aire matutino como un látigo. «Porque era más fácil declararme loca que admitir que querías mis tierras, mis animales, mi casa, que ahora llamas tuya». El círculo de espectadores se apretó más, algunos asintiendo, recordando, otros sacudiendo la cabeza con vergüenza. María se volvió hacia su hermano, que había permanecido inmóvil como estatua de sal. «Tú vendiste mis joyas, las que me dio nuestra madre. Vendiste mis vestidos, mis muebles, todo, mientras decías al pueblo que había muerto, de tristeza por la pérdida de mi esposo. Pero yo estoy aquí viva, y quiero que todos sepan la verdad». El padre de Isabela emergió de entre la multitud, su nueva esposa joven, aferrada a su brazo, como si fuera su salvavidas. Su rostro enrojeció cuando Isabela dio un paso adelante, ya no la muchacha silenciosa y quebrada que había sido, sino algo más peligroso, más poderoso. «Mis hijos preguntan por mí. Papá». Su voz era serena, pero cortaba como cristal roto. «¿Qué les dices cuando preguntan? ¿Dónde está su madre Helena?» Enfrentó a su esposo, que había palidecido hasta parecer fantasma. Él, quien ahora compartía lecho con su hermana, quien había dividido sus posesiones entre parientes como si fuera carroña. «La mujer que amas duerme. En mi cama usa mis vestidos, cocina con mis ollas, pero yo he regresado y ella tendrá que irse». Rosa fue la última en hablar, dirigiéndose, no a un hombre, sino a su propia madre,
que sostenía de la mano a los hijos de Rosa, niños que la miraban. Sin reconocerla, sus ojos grandes y confundidos, «Mamá, les dijiste que había muerto». Sus labios temblaron, pero su voz permaneció firme. «Les dijiste que solo tenías 2 nietos, no 3». El silencio cayó sobre la plaza como manto funerario. El peso de las verdades reveladas presionaba sobre los hombros de cada espectador. Naal Nish observaba desde su caballo inmóvil como montaña, esperando ver qué nacería de este momento de justicia. Finalmente María alzó la voz para que todos la escucharan. «No hemos venido por venganza, hemos venido por la verdad, y la verdad es que ustedes nos abandonaron para morir, pero no morimos». El sol del mediodía cortaba sombras nítidas contra la arena cuando las 5 mujeres se detuvieron en el borde del desierto, sus caballos resoplando, después de la cabalgata que las había llevado lejos del pueblo, y de las miradas atónitas de quienes habían creído enterrarlas para siempre. Las montañas se alzaban ante ellas azules y remotas como promesas, escritas en lengua de piedra, y Viento María desmontó lentamente sus manos callosas, acariciando las riendas, mientras observaba el camino que se bifurcaba ante ellas. Uno llevaba de regreso al pueblo donde sus posesiones las esperaban recuperadas. Por el peso de la verdad, el otro se perdía entre los picos, donde Naal Nish y su gente habían prometido que siempre tendrían hogar. Sus ojos se encontraron con los de Carmen, quien sonreía con una paz que no había conocido en años. Carmen había tomado su decisión durante la confrontación en la plaza, cuando vio el miedo en los ojos de su hermano, cuando comprendió que el poder había cambiado de manos para siempre. «No quiero su casa manchada con traición», murmuró sus palabras llevadas. «Por el viento del desierto, quiero construir algo nuevo, algo que sea solo mío, Rosa». Sostenía un pequeño bulto entre sus brazos. Sus hijos habían corrido hacia ella en los últimos momentos en el pueblo, sus pequeños puños aferrados a su falda, como si pudieran evitar que volviera a desaparecer. «Ellos vienen conmigo», dijo su voz firme como roca del cañón. «Hacia donde vayamos, iremos juntos. Ya no habrá más separaciones». Isabela, por primera vez, en meses, dejó que una sonrisa tocara sus labios. Había recuperado a sus hijos también, pero había visto algo más en sus ojos, el respeto que nunca antes habían mostrado, el reconocimiento de una fuerza que no sabían que poseía. «Volveré al pueblo», dijo, «pero no como la mujer que fui, sino como la que soy ahora, Elena». Había elegido el camino más difícil. Su esposo había suplicado perdón. Su hermana había huido avergonzada, pero las heridas eran demasiado profundas para sanar con palabras. «Mi lugar está con quienes me enseñaron a ser fuerte», murmuró señalando hacia las montañas. Apache Naal Nish observaba desde su caballo sin intervenir, sabiendo que estas decisiones debían nacer de corazones libres, no de consejos ajenos. María se volvió hacia él con gratitud brillando. «En sus ojos, enséñanos a vivir como ustedes, con honor, con fuerza». El guerrero apache asintió lentamente. «El desierto enseña a quienes están dispuestas a aprender, y ustedes han demostrado ser buenas estudiantes». Las mujeres montaron nuevamente, pero esta vez no huían, sino que cabalgaban hacia destinos elegidos por voluntad propia. El viento del desierto las impulsaba hacia adelante, llevándolas no hacia un final, sino hacia un comienzo escrito con su propia mano sobre la arena infinita de la libertad.